Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Sí, es la voz de Dios. Y hoy nos compete ver qué es la voz de Dios. Antes y después de la caída. En temas de antes de la caída, el hombre gozaba de la presencia de Dios y él hablaba con él cara a cara, y no le era ajena su voz, sin miedo ni de terror, era una voz de bendición. En la creación la voz de Dios era la bendición, pues hizo todas las cosas para los 7 días. Antes de la caída, la voz de Dios era la bendición del hombre. Antes de la caída, la voz de Dios era la bendición para la creación. Antes de la caída, la voz de Dios era el ministerio para el hombre en el huerto, era la instrucción para el hombre. Pero una vez viene la caída del hombre por causa del pecado, entonces vienen las consecuencias. Es decir, que después de la caída, la voz de Dios para ellos se vuelve un susto, un terror, un enorme temor. Porque la experiencia del pecado lo que nos trae es esto, precisamente el susto, el terror, el temor, el alejamiento de la voluntad de Dios, y ya no podemos escuchar su voz, ya no podemos entender su voluntad, y ya nuestros oídos se cierran y queda una voz que es extraña, rara, esporádica e intermitente, y que muchas veces no se escucha. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que escuchemos su voz. El plan de Dios es bendecirnos con su voz. El plan de Dios es que crezcas a través de su voz. El plan de Dios es que a través de su voz encuentres su voluntad para que tú puedas saber qué hay que hacer en cada instante, en las decisiones. Por eso debes tener atención y cuidado de lo que debes escuchar de parte de Dios. Tómate un momento. Si no has escuchado la voz de Dios, es un tiempo para preguntarle a Dios: Dios mío, háblame. Necesito escucharte. Destapa mis oídos y quiero escuchar tu dulce voz. Un abrazo inmenso desde Bucaramanga, Ciudad de Dios. Les habla el pastor Daniel Vargas en la iglesia Life Church.